Hoy en el recuento, Apple ya lanza la invitación para los próximos iPhones, vamos a tratar de analizarla. Además, el Galaxy Note 10 se está vendiendo mejor que el Note 9, también Cam Scanner fuera de Play Store por contener malware. Además hablamos de Instagram y su próxima aplicación de mensajería, y para terminar te hablamos del nuevo Oppo Reno 2, Reno 2Z y Reno 2F. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de comenzar, agradecemos a nuestro patrocinador Movavi, un editor de video bastante avanzado, pero aún así fácil de usar, y es que te permite crear, por ejemplo, fotogramas clave para hacer animación de algunos objetos y títulos. También tiene filtros para que puedas cambiarle los colores fácilmente a tus videos. La incorporación de títulos y transiciones también es muy completa, además de diversos efectos, como por ejemplo aplicar el efecto croma para quitar el fondo de pantalla verde y montar algún fondo especial que tú quieras. Tiene soporte para edición multipista, así que puedes tener muchísimos videos y audios para tener una edición un poco más avanzada. Pero si no eres muy experto, también tiene un modo fácil para que automáticamente te cree algunos clips de video. Además cuenta con una opción para estabilizar los videos, también para poner una imagen pequeña dentro de tu otro video. Entonces las capacidades del editor me parecen muy completas. Y aquí viene lo interesante: en la parte de la descripción te voy a dejar un cupón de 30% de descuento si estás interesado en adquirir este software, ya que incluso te permite grabar el audio directamente al editor para que no tengas que hacer varios pasos. Así que ahí te dejo esa propuesta si te interesa, el link está en la descripción. Revisemos las encuestas de los videos pasados. Si no lo sabes, ayer hubo 2 recuentos, entonces tienes que ir a verlos si por algún motivo no pudiste, para que estés bien informado si se te pasó alguna noticia. Revisemos entonces la primera encuesta, donde te pregunté qué te parece el concepto de la Insta360 Go, que es una cámara miniatura, cámara de acción pero miniatura, que al más puro estilo de audífonos Bluetooth la pones en su estuche y se va a recargar. La mayoría como que sí está de acuerdo con este estilo de cámaras, o sí les atrae. La segunda encuesta tiene que ver con Huawei. Te pregunté si crees que el Mate 30 llegue con Android y con aplicaciones de Google, con Android pero sin Google, o con Harmony OS. La mayoría piensa que con Harmony OS. La verdad no lo veo tan probable, pero bueno, eso es lo que ustedes piensan, así que aquí lo compartimos con todo el demás público. Y ahora sí, vámonos a la primera noticia, y es que Apple ya ha enviado las invitaciones a la prensa que quiere que los acompañe al evento. A nosotros no nos llegó nada, pero no importa, no se preocupen, nosotros les vamos a contar de todo lo que presenten. Aún así, este evento se realizará el 10 de septiembre a las 10 de la mañana, hora local de allá, Cupertino, California, es decir, las 12 al mediodía en la Ciudad de México y todas las regiones que utilicen esta misma hora. Ya por ahí puedes empezar a convertir si tú usas otra hora. Y por supuesto les voy a contar qué es lo que presenten en ese día, y como siempre hay que tratar de ver si hay alguna pista en la invitación. Normalmente sí hay pistas, en esta ocasión la verdad no estoy tan seguro. Está la manzana nuevamente con algunos bloques de diversos colores y dice by innovation only, como solo por innovación. No sé, innovación no es una palabra que quede demasiado con Apple recientemente, pero esperemos que nos sorprendan. Eso estaría bastante interesante. Lo que algunos dicen es que estos colores podrían representar diversos colores precisamente que Apple lanzaría con sus nuevos iPhones, y es que muchas personas también están diciendo que podrían ya renovar también el modelo R, que como sabes es un modelo un poquito más reducido en costo y que tiene también más diversidad de colores. Entonces algunos dicen que se refiere a eso. Yo no estoy tan seguro. Ponme en los comentarios a qué crees que se refiere esta invitación. La verdad es que no soy muy bueno viendo pistas en las invitaciones, pero seguramente que ustedes sí lo son, así que vamos a estar leyendo los comentarios. Y ya simplemente complementando la noticia, ya que estamos hablando de Apple, el día de ayer Apple ya hizo oficial que le va a dejar a talleres no oficiales
tener piezas oficiales y originales para reparar los iPhones. Entonces finalmente se acabó este gran dilema que tenían algunos usuarios de Apple con el hecho de que Apple prohibía prácticamente reparaciones no oficiales para los iPhones dañados. Entonces los obligaba a llevarlos a una tienda de Apple que normalmente saldrá más caro. Entonces esto por supuesto que sigue dando muestras de cómo Apple sigue abriéndose poco a poco, que creo que es lo más conveniente, que Apple empiece a colaborar con más empresas, a dejarse interactuar con otros ecosistemas. Aunque por el momento este programa iniciará en los Estados Unidos, donde ya van a poder comprar piezas originales para poder reemplazar o instalarlas en los dispositivos, y después se planea que se extienda a otros países. Eso sí, no es que vayas nada más a comprar ahí tu pieza como vas a las tiendas de electrónica y ya, nada de eso. Necesitarás una certificación de Apple. Seguramente harán algunas pruebas para ver si en verdad sabes o no reparar, y después de tener ese certificado ya vas a poder adquirir estas piezas. Ojo que no va a tener ningún costo adquirir esta certificación. Vaya, eso la verdad es que sí me sorprendió. Dije, tal vez ahí está el gancho y Apple va a decir cobro por darle los certificados y ahora sí ya pueden adquirir piezas, pero no. De hecho, las declaraciones de Jeff Williams de Apple fueron: para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, vamos a facilitar que proveedores independientes en todo Estados Unidos tengan los mismos accesorios que la red de proveedores de servicio autorizados por Apple. Cuando una reparación sea necesaria, un consumidor debe tener la confianza de que se haga de forma correcta. Creemos que la forma más segura y confiable de reparar es por un técnico entrenado usando partes genuinas que han sido propiamente producidas y probadas rigurosamente. Así que bien, tienen razón para que las reparaciones realmente sean buenas y de calidad. Así que bien por Apple, nos estás cayendo bien recientemente, Apple. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Samsung con su Galaxy Note 10 y 10 Plus, que mucha atención, según cifras de la mismísima Samsung, pero específicamente de España, el Galaxy Note 10 se está vendiendo mejor que el Galaxy Note 9. Entonces sí está importante, y es que sí se ven diferencias grandes entre la generación 9 y la generación 10, a diferencia de la generación 8 y la generación 9, donde no eran tantas diferencias. Mucho ojo que digo diferencias, porque incluso de la 9 a la 10 hay ausencias, hay pérdidas que yo pensaría que provocarían ventas un poquito más bajas, pero parece que la gente no lo está viendo por el lado malo. Entonces parece que el Galaxy Note 10 está siendo un éxito, al menos aquí en México te lo están vendiendo junto con los Galaxy Buds, que seguramente es una forma de decirte, mira, no importa que le hayamos quitado el jack, tú usa audífonos inalámbricos. Yo insisto, a mí la verdad es que no me gusta demasiado usar audífonos inalámbricos, por ejemplo para jugar, por el retraso que se siente, e incluso también cuando ya tengo demasiado tiempo puestos unos audífonos inalámbricos, como que digo, hey, tranquilos, mejor vamos a quitárnoslos y pongo el cable para no tener tanto Bluetooth en la cabeza. Pero bueno, ya es imposible con este dispositivo, a menos que compre su adaptador, por supuesto. Eso sí, Samsung España no compartió ninguna cifra en concreto, simplemente dijo que se está vendiendo mejor que el Galaxy Note 9, pero recordemos que el Galaxy Note 8 se vendió mejor que el 9 también, entonces no sabemos si este Galaxy Note 10 se está vendiendo mejor que el 8. Estos son datos compartidos por Samsung España. Participa en la encuesta y dime qué te parece mejor opción en la actualidad, comprar un Note 10 o comprar un Note 9, que probablemente su precio ya haya bajado de forma considerable. Ahora pasemos a la siguiente noticia, de hecho muy mala noticia para usuarios Android, y seguramente usuarios iOS dirán, ya ven, les dije. Resulta que Cam Scanner, una aplicación muy popular en Android, yo la llegué a tener instalada, afortunadamente tiene mucho tiempo que no está instalada en mi dispositivo, y es que según Kaspersky, una empresa de ciberseguridad, esta aplicación contiene malware. Lo extraño es que esta aplicación continúa
está dentro de Play Store, a pesar de que he leído en muchas páginas que esta aplicación ha sido retirada de Play Store. No sabemos si fue retirada y después como que dijeron, ya le quitamos lo malo y ahora sí vuélvela a publicar. No sé, puede ser, pero por el momento sigue estando disponible. También es una aplicación que está en iOS, sin embargo ahí no se ha reportado nada. Tampoco sabemos si ahí esté haciendo cosas maliciosas, pero lo que nos parece muy raro, muy decepcionante, es que haya estado en Google Play. Bueno, como te digo, según yo todavía está, pero que Google Play Protect no lo haya detectado, sino haya sido Kaspersky quien haya dicho, ahí encontré algo raro. Entonces, ¿de qué se trata, Google? Me estás decepcionando con tu Play Protect que tanto presumes. Esta aplicación fue descargada más de 100 millones de veces, entonces es muy probable que alguno de ustedes la tenga instalada en su dispositivo. Entonces déjame contarte qué es lo que detectaron que hacía. Según Kaspersky, dentro del código de los anuncios, entonces obviamente aquí ya nos está revelando que esto está en la versión gratuita que contiene anuncios. Entonces dentro del código de los anuncios encontraban que en ocasiones podrían presentar anuncios intrusivos, de esos que por ejemplo ni siquiera tienes la aplicación abierta y te salta publicidad, y también código que trataba de espiar códigos de inicio de sesión y estas cosas. Entonces esto ya es más preocupante. Lo de los anuncios simplemente es algo molesto que no pasa a mayores, pero definitivamente ya que te estén intentando robar credenciales para iniciar sesión, eso sí que es grave, y creo que definitivamente Google debería vetar por completo a esta compañía y nunca más permitir que suban una aplicación a Play Store. Ahora, esto también me lleva a otra teoría. Normalmente cuando tú pones anuncios en una aplicación, el código no es que lo escribas al 100% tú, sino que incluso en ocasiones integras SDK de otros desarrolladores o precisamente de la empresa que te esté facilitando esas herramientas para incorporar anuncios en tu plataforma. Entonces, por ejemplo, si CamScanner usa SDK de alguna compañía X que se dedica a mostrar anuncios, puede ser que otras aplicaciones que utilizan ese mismo SDK tengan el mismo problema. Entonces sí es importante, hay que tener mucho cuidado. A la primera señal que tú veas de que algo está pasando raro en tu smartphone, por ejemplo, que se muestre un anuncio de repente sin que tengas ninguna aplicación abierta, fíjate qué aplicación instalaste recientemente y desinstálala de inmediato. De cualquier forma, te dejaré dos videos que te voy a recomendar. El primero es de una aplicación para escanear, pero que es de Adobe. Entonces es una empresa mucho más grande y formal, que no tiene anuncios. Además, hice su video de la aplicación para que vayas a verlo. Por si dices, bueno, ya voy a desinstalar CamScanner, pero ahora ¿con qué voy a escanear las hojas que tengo que enviarle a la profesora? Y otro video que te voy a recomendar es uno muy viejo del canal, donde te conté cómo desinstalar aplicaciones que a veces no se dejan desinstalar. Ha pasado que de repente instalas una aplicación, tú mismo le das permisos para que se quede ahí en el sistema y no se pueda quitar tan fácil, y ese tipo de aplicaciones normalmente son maliciosas. Entonces el video se llama Mi Android tiene virus o algo por el estilo. Te invito a que también vayas a verlo por si no puedes desinstalar una aplicación y te estás desesperando. Creo que te va a servir bastante. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. Es muy breve. Instagram está probando una nueva aplicación de mensajería. Ahora se llama Threads, como hilos, y es que hilos se le dice de repente a una conversación. Entonces esta aplicación va enfocada a la mensajería, lo cual es extraño porque Instagram ya tenía Direct como una aplicación externa. Después como que dijeron, no, mejor hay que seguirlo conservando dentro. En fin, el punto de esta aplicación Threads al parecer será competir con Snapchat como esta parte de conversaciones entre personas un poco más cercanas. Entonces no se sabe mucho todavía. Lo único que se ha revelado es que Facebook ya está trabajando en esta aplicación, que sería una más de mensajería. No sé qué está pensando Facebook. Tiene Messenger, WhatsApp, Instagram Direct y bueno, parece que ahora llegará Threads. Y vámonos a la última noticia. Oppo, un fabricante chino que todavía no tiene mucha presencia global, acaba de presentar sus nuevos modelos Oppo Reno 2, Reno 2Z y Reno 2F. El Oppo Reno 2 es el único que sí tiene procesador de Qualcomm, los otros dos tienen procesadores MediaTek. Déjame contarte entonces las especificaciones del modelo 2. Pantalla de 6.55 pulgadas Full HD+, procesador Snapdragon 730G, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento. Viene con cámara de 48 megapíxeles. También tenemos una adicional de 8, una adicional de 13 y otra de 2. Así que tenemos presencia de un lente ultra wide y tenemos también presencia
de un lente telefoto para tratar de acercar con mayor exactitud. Puede llegar zoom digital a 20 aumentos. Además, la cámara frontal con un mecanismo de aleta es de 16 megapíxeles, batería de 4000 mAh con carga rápida, lector de huellas en pantalla y su precio no ha sido anunciado. Ahora, también sacaron las variantes un poquito más compactas o más ligeras, digamos, sencillas en cuanto a especificaciones. Déjame contarte las especificaciones del Oppo Reno 2Z. Este tiene una pantalla de 6.53 pulgadas, un poquito más pequeña, pero también Full HD+. El procesador es el Helio P90, 8 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento. Viene con también 4 cámaras, la principal de 48 megapíxeles, ultra amplia de 8 megapíxeles, una simple para detectar la profundidad de 2 y otra en blanco y negro, me parece, de 2 megapíxeles. Innecesaria esa cuarta, no. Este tiene zoom digital de 10 aumentos con estabilización electrónica, a diferencia del modelo normal, digamos, que sí tiene estabilización óptica. Su batería es de 4000 mAh también con carga rápida, también cámara frontal de 16 megapíxeles pero ahora pop-up, lector de huellas también en pantalla. En este caso viene con micro USB, a diferencia del modelo mayor que viene con USB tipo C y no viene con NFC. Por último, déjame contarte sobre el Oppo Reno 2F, pantalla de 6.53 pulgadas también, pero el procesador es inferior, el Helio P70 también de MediaTek, 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento, la misma configuración de cámaras, la potencia de su procesador, pero ambos son MediaTek, entonces no estoy muy seguro. De cualquier forma, este fabricante no está presente de forma oficial en muchas partes del mundo. Si deseas adquirir alguno de estos, tendrá que ser a través de alguna tienda online. Déjame en los comentarios si te interesaría que trajéramos al canal alguno de estos modelos para poder mostrárselos a ustedes y que lo puedan conocer un poquito más de cerca. Si les interesa, por supuesto, dejen los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.